El llanto desconsolado de Isabela resonaba en el gélido ambiente del centro de detención. Sus manos, curtidas por años de trabajo en el campo, temblaban mientras abrazaba a su hija de 5 años, Sofía, quien la miraba con ojos llenos de confusión e incertidumbre. Al otro lado de la reja, su hijo mayor, Diego, de 8 años, la observaba con una mezcla de miedo y desolación. La separación, impuesta por la implacable política migratoria, era una herida profunda, un dolor insoportable que le rasgaba el alma. ¿Cómo iba a soportar esta injusticia? ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Isabela, una mujer de rostro curtido por el sol, con el cabello recogido en un moño descuidado y ojos que reflejaban años de trabajo duro y sacrificio, era la imagen misma de la resiliencia. Su vestido sencillo, desgastado por el largo viaje, no ocultaba la fuerza y la determinación que la animaban. Cada arruga en su rostro contaba una historia de lucha y perseverancia. Su hogar en un pequeño pueblo de Oaxaca había sido un paraíso simple, pero ahora era un recuerdo lejano, un espectro del pasado. En contraste con la humilde sencillez de Isabela, se encontraba la figura imponente y arrogante de Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos. Trump, con su cabello cuidadosamente peinado y su rostro inexpresivo, representaba el poder, la autoridad y la rigidez de la política migratoria. Su discurso, lleno de promesas y amenazas, no reflejaba la realidad de las familias separadas en la frontera. Para él, la inmigración era un problema de seguridad nacional, un asunto que debía ser resuelto con medidas drásticas, sin importar el costo humano. La separación de Isabela de sus hijos fue un acto brutal de la política migratoria. La impotencia de la madre, la confusión de los niños, la frialdad del sistema, generaron una indignación profunda en el corazón de Isabela. En ese momento de desolación, ella decidió actuar. Utilizando un teléfono prestado, contactó a una abogada de derechos humanos, quien la conectó con una red de apoyo para migrantes en México. Con la ayuda de la abogada y de una organización no gubernamental, Isabela decidió desafiar las políticas migratorias. Comenzó a narrar su historia, compartiendo su dolor y su lucha en las redes sociales. Su testimonio, lleno de sinceridad y coraje, se convirtió en viral, movilizando a personas de todo el mundo. La imagen de la madre desconsolada, separada de sus hijos, generó una ola de simpatía y solidaridad. La historia de Isabela llegó a oídos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, una política comprometida con los derechos humanos, se solidarizó con Isabela y su familia. Utilizando sus contactos y su influencia política, Sheinbaum ejerció presión sobre el gobierno de Estados Unidos para que reconsiderara su política migratoria. Su apoyo, combinado con la presión pública generada por la historia de Isabela, comenzó a generar un cambio en el debate internacional. La historia de Isabela, la madre separada de sus hijos en la frontera, desató un debate global sobre la migración, los derechos humanos y la dignidad de las familias. El contraste entre la arrogancia de Trump y la resiliencia de Isabela, una madre dispuesta a luchar por sus hijos, puso de manifiesto la hipocresía de las políticas migratorias. Pero la lucha de Isabela, lejos de concluir, apenas estaba comenzando. La presión internacional sobre el gobierno de Estados Unidos, impulsada por la historia de Isabela y el apoyo de Claudia Sheinbaum, fue implacable. Organizaciones de derechos humanos, activistas y ciudadanos de todo el mundo se unieron a la causa, exigiendo el fin de las separaciones familiares en la frontera. Las redes sociales se inundaron con mensajes de solidaridad, con imágenes de Isabela y sus hijos, con historias similares de familias destrozadas por la política migratoria. El hashtag Unidos por Isabela se convirtió en un símbolo de la lucha contra la separación familiar, un llamado a la humanidad y a la justicia. La historia de Isabela, transmitida a través de medios de comunicación internacionales, desató un debate global sobre la migración y los derechos humanos. La imagen de la madre desconsolada, separada de sus hijos, impactó profundamente en la opinión pública, generando una ola de simpatía y solidaridad. La narrativa, controlada hasta ese momento por discursos políticos polarizados, comenzó a cambiar, reemplazando los estereotipos negativos por la realidad humana de las familias separadas. El gobierno de Estados Unidos, bajo la presión internacional,
comenzó a reconsiderar su política migratoria. La imagen de Trump, asociada a la dureza y a la insensibilidad, fue desafiada por la historia de Isabela. Su discurso, basado en la seguridad nacional y en el control fronterizo, chocaba con la compasión y la solidaridad que la historia de Isabela había despertado en la opinión pública. El apoyo de Claudia Sheinbaum fue crucial en este proceso. Su intervención en la escena internacional, su defensa de los derechos humanos de los migrantes y su presión diplomática influyeron significativamente en el cambio de postura del gobierno estadounidense. Sheinbaum, una figura respetada en el ámbito internacional, utilizó su influencia política para abogar por la reunificación de Isabela con sus hijos y por una reforma de la política migratoria estadounidense. La presión internacional, combinada con el apoyo de Sheinbaum, resultó en un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos. El gobierno, ante la creciente presión pública y diplomática, anunció la suspensión de las separaciones familiares en la frontera. La decisión, aunque tardía, fue celebrada como un triunfo para los derechos humanos y para las familias migrantes. Isabela, tras meses de incertidumbre y sufrimiento, fue finalmente reunida con sus hijos. El reencuentro, lleno de emoción y alivio, fue un símbolo de esperanza y resiliencia. La historia de Isabela, una madre que desafió a Trump por sus hijos, se convirtió en un hito en la lucha por los derechos de los migrantes. Su valentía, su perseverancia y su capacidad para movilizar a la opinión pública internacional inspiraron a otros migrantes a defender sus derechos y a desafiar las injusticias del sistema. Isabela, tras la reunificación con sus hijos, se convirtió en una activista de los derechos de los migrantes. Utilizando su historia y su experiencia, Isabela se dedicó a defender los derechos de las familias migrantes, a denunciar las injusticias del sistema y a abogar por una reforma integral de las políticas migratorias. Su lucha, inspirada por la lucha por la reunificación familiar, trascendió las fronteras geográficas y políticas, convirtiéndola en un referente internacional en la defensa de los derechos humanos. Su historia, sin embargo, alcanzaría su cúspide en un evento que cambiaría el curso de la historia de la migración. La historia de Isabela, la madre mexicana que desafió a Trump por sus hijos, trascendió las fronteras de México y Estados Unidos. Su lucha, inicialmente personal, se convirtió en un símbolo de la resistencia contra las políticas migratorias inhumanas. La imagen de Isabela, una mujer humilde y trabajadora, enfrentándose al poder de un presidente, resonó profundamente en la opinión pública internacional. Su valentía, su determinación y su amor por sus hijos inspiraron a personas de todo el mundo a unirse a la lucha por los derechos de los migrantes. Isabela, tras la reunificación con sus hijos, decidió utilizar su experiencia para ayudar a otras familias migrantes. Con la ayuda de organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos, fundó un centro de apoyo para familias migrantes en Tijuana, un espacio seguro donde los migrantes podían encontrar refugio, asistencia legal y apoyo emocional. El centro, financiado por donaciones internacionales, brindaba alojamiento temporal, comida, asistencia médica y ayuda con los trámites de asilo. El centro de apoyo se convirtió rápidamente en un referente en la lucha por los derechos de los migrantes. Isabela, con su experiencia personal y su liderazgo incansable, logró coordinar la ayuda de voluntarios, abogados y trabajadores sociales. El centro, además de brindar servicios esenciales, ofrecía talleres de capacitación y programas de integración social para los migrantes. Isabela, una vez víctima de la política migratoria, se transformó en una defensora de los derechos humanos, una líder comunitaria que inspiraba esperanza y solidaridad. La historia de Isabela y su centro de apoyo atrajo la atención de medios de comunicación internacionales. Documentales, reportajes y artículos de opinión destacaron su labor incansable y el impacto positivo de su proyecto. Isabela se convirtió en una figura emblemática en la lucha por los derechos de los migrantes, una voz que denunciaba las injusticias del sistema y que abogaba por una reforma migratoria integral. Su trabajo no se limitó al ámbito local. Isabela viajó por todo el mundo, compartiendo su historia y su experiencia en congresos, conferencias y seminarios internacionales. Su mensaje, lleno de sinceridad y pasión, resonó con líderes mundiales, activistas de derechos humanos
y representantes de diversas organizaciones internacionales. Isabela se convirtió en una voz influyente en el debate global sobre la migración, promoviendo la empatía, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. La influencia de Isabela en la política migratoria internacional fue significativa. Su historia, junto con la presión pública generada por su lucha, contribuyó a la implementación de nuevas políticas migratorias en varios países. Se crearon programas para la protección de los niños migrantes, se mejoraron las condiciones de vida en los centros de detención y se agilizaron los procesos de solicitud de asilo. La transformación del discurso público sobre la migración, inicialmente dominado por estereotipos y discursos polarizados, fue palpable. La historia de Isabela, una vez un símbolo de la injusticia de la política migratoria, se convirtió en un faro de esperanza para millones de migrantes en todo el mundo. Su lucha, inicialmente personal, se transformó en un movimiento global para la defensa de los derechos humanos. Su historia, sin embargo, alcanzaría su culminación en un evento que definiría para siempre su legado. Años después de la reunificación con sus hijos, Isabela recibió una invitación inesperada, un correo electrónico del Comité del Premio Nobel de la Paz. La misiva, concisa y formal, la convocaba a una reunión en Oslo, Noruega. Isabela, inicialmente incrédula, creyó que se trataba de una broma, pero la confirmación oficial, una llamada telefónica desde la sede del Comité Nobel, disipó sus dudas. Su lucha, su perseverancia y su compromiso con los derechos de los migrantes iban a ser reconocidos en el escenario más importante del mundo. El viaje a Oslo fue una experiencia surrealista. Isabela, acompañada por sus hijos, se encontró en el corazón de Europa, rodeada de líderes mundiales, activistas de derechos humanos y representantes de diversas organizaciones internacionales. La solemnidad del evento, la rigurosa seguridad y la atención de los medios de comunicación generaron una mezcla de nerviosismo y orgullo. El encuentro con el Comité Nobel, sin embargo, superó todas sus expectativas. La reunión con el Comité Nobel fue un diálogo profundo y emotivo. Isabela, con su sencillez y su autenticidad, narró su historia, describiendo su lucha personal, su compromiso con los derechos humanos y su visión para un mundo más justo e igualitario. Su relato, cargado de emoción y resiliencia, conmovió profundamente a los miembros del comité. La historia de Isabela, la madre mexicana que desafió a Trump por sus hijos, trasciende las fronteras geográficas y políticas, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la justicia social. Los miembros del comité, profundamente impresionados por su historia, reconocieron la importancia de su labor en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Su lucha incansable, su valentía y su capacidad para movilizar a la opinión pública internacional habían generado un cambio significativo en la política migratoria mundial. Isabela, una vez una víctima de la injusticia, se había transformado en una defensora de los derechos humanos, una líder que inspiraba esperanza y solidaridad en todo el mundo. La noticia del Premio Nobel de la Paz para Isabela se difundió rápidamente por todo el mundo. Medios de comunicación de todos los países destacaron la importancia del premio, reconociendo la labor de Isabela en la defensa de los derechos humanos de los migrantes y su impacto en el cambio de narrativa sobre la migración. La historia de Isabela, la madre que desafió a Trump por sus hijos, se convirtió en un símbolo de esperanza para millones de migrantes en todo el mundo. La ceremonia de entrega del Premio Nobel fue un evento histórico. Isabela, acompañada por sus hijos y Claudia Sheinbaum, recibió el premio de manos del Comité Nobel. Su discurso de aceptación fue un mensaje poderoso de esperanza y unidad, un llamado a la solidaridad y a la cooperación internacional para construir un mundo más justo e igualitario. Isabela, una vez una víctima de la injusticia, se había convertido en una defensora de los derechos humanos y en un símbolo de la resiliencia del espíritu humano. La historia de Isabela, la madre que desafió a Trump por sus hijos, no solo transformó su vida, sino que generó un impacto profundo y duradero en el mundo. Su lucha inspiró a otros migrantes a defender sus derechos, a líderes políticos a implementar políticas más humanitarias y a ciudadanos de todo el mundo a unirse a la lucha por un mundo más justo. Pero la culminación de su viaje, el evento que definiría para siempre el alcance de su impacto, aún estaba por llegar. Tras recibir el Premio Nobel de la Paz,
Isabela decidió dedicar su vida a la creación de una fundación internacional para la defensa de los derechos de los niños migrantes. La fundación, financiada con las donaciones recibidas tras el premio y con el apoyo de gobiernos y organizaciones internacionales, se dedicaría a la protección de los niños migrantes, a la prevención de la separación familiar y a la promoción de su integración social. La fundación, bautizada con el nombre de Fundación Sofía y Diego, en honor a sus hijos, se expandió rápidamente a nivel global, creando centros de apoyo en diferentes países y regiones. La experiencia de Isabela, combinada con la experiencia de expertos internacionales en migración y derechos humanos, permitió desarrollar programas innovadores y efectivos para la protección de los niños migrantes. El impacto de la Fundación Sofía y Diego fue trascendental. Miles de niños migrantes recibieron ayuda, protección y apoyo. Se implementaron programas de prevención de la separación familiar. Se crearon líneas de atención telefónica para ayudar a los niños migrantes en situación de riesgo, y se desarrollaron estrategias para promover su integración social. La historia de Isabela, la madre que desafió a Trump por sus hijos, se convirtió en un legado inspirador para generaciones futuras. Su lucha, su valentía y su compromiso con los derechos humanos marcaron un hito en la historia de la migración, transformando la conversación pública sobre la migración y generando un cambio profundo en las políticas migratorias globales. Su premio Nobel no fue solo un reconocimiento a su labor, sino un símbolo del poder de la resiliencia, la determinación y el amor maternal para transformar el mundo. La culminación de su historia, la consolidación de su legado, fue la creación de una fundación que garantiza la protección de miles de niños migrantes en todo el mundo.